Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un honor poder presentarles hoy este proyecto de análisis, de debate, por supuesto también de discusión, a veces apasionada, en voz alta, que estaremos teniendo por TV WAC para ustedes, con analistas que tienen pues una profundidad importante en los temas a debatir, que irán en el rango de lo económico, lo político, la administración pública y otros elementos también sociales que son parte del entorno de nuestro país. Y nos estarán acompañando en este importante proyecto María Alemán. Bienvenida, María. Gracias. Un gusto. Carlos Rentería. Y por supuesto Arturo Marcial, con quienes conformaremos justamente este equipo y esta mesa de análisis para ustedes. Y el tema con el que empezamos hoy este programa y con el que habremos de ir a lo largo de prácticamente una hora es el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2022. Esta expresión de las prioridades de un gobierno federal con esta idea de plasmarlo en el gasto y que pues tiene por supuesto manera de visualizarlo dependiendo de qué lado se esté, si del propio gobierno federal, del partido que representa al gobierno federal, particularmente en Cámara de Diputados, con aliados, de quienes han hecho alguna contrapropuesta de cómo debió haber sido este presupuesto. Estamos hablando de 7.088.300 millones de pesos, más o menos, esa cantidad que suena un poquito rara y larga y compleja a veces de entender lo que implica, que es sin duda además un presupuesto interesante porque ya refleja un incremento neto con respecto al 2019, año prepandemia, lo cual me parece en principio un número que debe tenernos con cierta tranquilidad, y ni más ni menos es el 25% del Producto Interno Bruto de México. Eso equivale este gasto. Y María, pues, ¿cómo ves, qué refleja para ti este presupuesto? ¿Qué analizas de este planteamiento que se ha hecho? Hola, me da muchísimo gusto compartir este espacio de análisis, de debate, de discusión, que seguramente va a haber más de alguna muy acaloradas, van a haber debates en los que pues por supuesto no coincidiremos siempre, pero lo más importante es llevarle al público, al auditorio, pues los temas del momento a nivel nacional, a nivel local, que estén bien informados, que escuchen distintos puntos de vista, opiniones. ¿Para qué? Para que ellos puedan crear el propio. Y en este caso, bueno, pues arrancamos este programa con un tema fundamental para todos, ¿no? Que es el presupuesto de egresos de la Federación, que eso que en palabras muy coloquiales es cómo se van a gastar los recursos de todas y de todos. ¿En qué? ¿Cuáles son las prioridades para el gobierno? Y yo quiero decirles que, bueno, pues fueron semanas, creo que esto es bien importante decírselo a la gente, se sentó un precedente en la discusión del presupuesto y en sí del paquete económico en esta legislatura, porque habitualmente estas discusiones eran, permítanme la expresión, fast track, ¿no? Llegaba y casi que al día siguiente y se aventaban jornadas larguísimas de discusiones. A mí me tocó en su momento, cuando tuve oportunidad de ser legisladora federal, discusiones de 23 horas seguidas, que en ningún país sucede, ¿no? No puedes estar después de 20 horas discutiendo números, pero llega un punto que es humanamente imposible cuidar los detalles. Y en esta ocasión, en esta discusión, que me parece importante decirlo, pues se llevaron varios días la discusión, se detuvieron las discusiones ahora medianamente decente, y eso creo que hizo que el análisis fuera más profundo, pudiera yo decirlo, pero además algo muy importante, permitió que la gente se enterara. Había veces que con este ritmo tan acelerado de discusión del paquete económico, yo creo que pasaba de noche.
Si de por sí no es un tema en el que así sea el tema más con mayor rating, ¿no? Y que la gente se entere en todos lados, pues si se hacía tan rápido, evidentemente mucho menos. Pero ahora, como duró más tiempo, dio oportunidad a que a través de los medios de comunicación tradicional, de las redes sociales, de las plataformas y de las propias cuentas de comunicación de los legisladores federales, de los 500 diputados, pues permeara un poco más el tema. ¿Qué es importante decirle a la gente? Bueno, pues acá habrá discusión respecto a distintas visiones de las prioridades. Yo en lo particular me quedo muy preocupada con dos temas fundamentales. Primero, con el tema de que este es un presupuesto que no es un presupuesto con perspectiva de género, y ahorita un poco más adelante lo profundizaré. Y segundo, que es un presupuesto centralista. Es un presupuesto que difícilmente va a apoyar a las necesidades inmediatas de los ciudadanos, de la gente que vive en las colonias, en los barrios, en las comunidades. ¿Por qué? Porque es un presupuesto que castiga mucho las participaciones de los estados y, por supuesto, de los municipios, que son quienes atienden el día a día de la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Ahorita, en un momento más, iré platicando a profundidad mi opinión respecto de estos dos temas. ¿Y no sientes ahí, Carlos Rentería, que uno de lo que dice Mariano, sí se socializó, por supuesto que las redes sociales de los propios legisladores ayuda, pero hubo aparentemente un planteamiento de entrada que como lo puso en blanco y negro, ¿no? Si se fue o no se fue oficialidad de parte del gobierno federal, y en un momento dado, suponiendo que así hubiese sido, ¿cuál es el reflejo de esta visión que se tiene con respecto a este año tan complejo que es 2022? Todavía no podemos decir siquiera pospandemia económicamente hablando, pero ¿cómo visualizas tú estos dos elementos? Fíjate, Arturo, primero muchas gracias a la universidad por este tipo de ejercicios. Un dato previo antes del tema del presupuesto. Los presupuestos, en términos de la gente, deberían de expresar o son la expresión de la política pública expresada en dinero. Es como si en la familia de los queretanos tuviéramos el presupuesto anual y dijéramos que nos interesa mucho la movilidad, pero la familia no compra carro. Y también en la familia se dijera que nos preocupa la salud, pero no se invirtiera en un seguro de gastos médicos mayores o no se preocupara por tener acceso o a un seguro como el Seguro Popular o al seguro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los gobiernos pueden mentir todo lo que gusten, pero en donde exactamente no pueden mentir es en los dineros. Y en los dineros sí sabemos exactamente qué es lo que está pensando el gobierno y hacia dónde está orientando la política el gobierno federal. Y además de lo que dijo María Alemán, que me parece muy interesante, el gobierno federal nos tuvo distraídos con la ley de ingresos, porque la mayor parte, el 80% de la discusión, se centró en cómo íbamos a recaudar esos 7 billones de pesos del Estado mexicano. Y nos vendió la idea de que este régimen de incorporación o régimen de confianza, en donde prácticamente dicen que se van a sumar cerca de 10 millones de mexicanos y que ahora van a pagar el impuesto sobre la renta, ese impuesto que tradicionalmente se pagaba por los ingresos o por las utilidades, ahora con una tasa fija, con lo cual se comporta más como un IVA que como un impuesto sobre la renta. Y toda la teoría internacional sobre los impuestos progresivos y regresivos, para no meternos en datos muy técnicos, los impuestos regresivos como el IVA hacen a la gente rica más rica y a los pobres más pobres. ¿Por qué? Porque a todas las personas les cobran la misma tasa de impuestos. Y los impuestos como el impuesto sobre la renta, que son progresivos, sí ven la capacidad contributiva de los contribuyentes. Y con este régimen de confianza, al poner el impuesto sobre la renta como un impuesto ya establecido como el 1, el 2 o el 3%, ¿qué creen que van a hacer esas 10 millones de personas que se van a incorporar a este sistema? Lo van a subir al precio y se va a volver inflacionario. Porque esa es la medida en la que estos impuestos son tratados en el comercio, ya en la cotidianidad de la economía mundial. De la economía mundial y sobre todo de la economía, en este caso, de la mexicana. Otra de mis grandes preocupaciones, María, es que yo no le veo en el presupuesto inversión en infraestructura. Y cualquier país que no le invierte en la infraestructura no le está apostando a que su Producto Interno Bruto crezca más allá
del tema de las remesas y más allá de la inversión que per se le cae al Estado mexicano a través de la inversión extranjera directa. No hay una real preocupación del gobierno federal por hacer crecer la infraestructura de México, más allá del aeropuerto Felipe Ángeles, que el número de personas que va a atender es limitado, o el Tren Maya. Y se centran en esas dos obras de infraestructura, y en materia de infraestructura es el menor porcentaje de inversión que ha tenido el Estado mexicano en los últimos años. Pero no todo es malo. Corrigió en el error del tema de salud. 2 años anteriores fueron los techos o los pisos más bajos que tuvo el presupuesto de salud en el Estado mexicano, y hoy parece que eso lo corrigen. Lo corrigen también en el sistema de los sistemas de seguridad. Parece ser que le van a dar una mayor impulso al tema de la seguridad. ¿Quién pierde? Pues pierde la educación, pierde la tecnología, pierden algunos ramos de la Secretaría de Gobernación que tienen que atender a los grupos vulnerables. Pero ahora sí, ¿quién gana? Como ahora ya el gobierno federal y su partido ganan en los estados, ahora sí crecen el ramo 28, que es de participaciones, que va directamente a los municipios, y crece el ramo 33, que va de infraestructura a los municipios. Ahora que Morena gobierna una gran cantidad de estados que antes no gobernaba, y que gobierna una gran cantidad de municipios que antes no gobernaba. ¿Qué desapareció del escenario económico? El precio del petróleo. Ahora ya no fue tema. Y trataron de ocultar debajo de toda la discusión el tema de cómo está Petróleos Mexicanos y su deuda, y cómo está la Comisión Federal de Electricidad y de su deuda. Y cuando entremos al análisis de los presupuestos de los estados y de los municipios, vamos a ver una gran deuda oculta que hay en estados y municipios, que junto con esto de la federación le pone una gran presión financiera. Sin embargo, no dejo de ser optimista en que una ciudadanía mexicana, una ciudadanía queretana, sola, sin un acompañamiento de gobierno, pueda darle un dinamismo económico a nuestro país, de tal forma que podamos nosotros solos, sin el acompañamiento del gobierno, o con un acompañamiento pobre del gobierno, generar el crecimiento económico y el desarrollo económico que está requiriendo nuestro país. Ahí, por ejemplo, lo que señala bien Carlos, Arturo Marcial, por ejemplo, el presupuesto debe ser reflejo de lo que tú crees en casa, pensando que el gobierno federal, pues finalmente es esta casa que llamamos México, visualiza sobre dónde se requiere invertir, dónde se requiere gastar, dónde se requiere transferir, no en un momento dado lo recaudado de ciertos sectores y poderlo poner en manos de otros. Pero finalmente también es una cobija, ¿no? Hay una cobija que si jalas de un lado, pues también destapas del otro. Entonces, ¿tú cómo ves el planteamiento que se hace? Parece un planteamiento social. Yo agregaría a lo que decía Carlos en términos de infraestructura. También hay una apuesta importante por el turismo, lo cual da gusto, y el reconocimiento evidentemente que hay una prioridad en los temas de salud que son pues visibles, ¿no?, por la situación que actualmente pasamos. Pero tú ¿cuál es tu visión sobre cómo ve a México en términos de las necesidades inmediatas para el próximo ejercicio fiscal? Muchísimas gracias. Creo que esto es un momento muy importante de reflexionar respecto de dónde pone el corazón el gobierno. Sin duda el presupuesto tendrá sus claroscuros. A mí como politólogo, como gente de comunicación, me toca analizar el impacto que tendrá estas decisiones de los dineros y las transferencias a ciertos sectores para la gobernanza. Me parece, Arturo, que ya lo mencionas, donde puso el corazón el gobierno en el ejercicio fiscal 2022 va a ser en el turismo, ¿no? Un aumento aproximado del 64% en ese ramo, y desde luego que esto habla de la prioridad del gobierno en términos de incentivar también la economía interna. Creo que es una buena decisión. Ahora la misma pandemia nos coloca en una dinámica mundial con otra lógica que no estábamos acostumbrados, y es mirar hacia adentro, en todos los sentidos, y desde luego también tiene que ver la parte económica. Y bueno, ya habrá nuestras diferencias, ya veo que Carlos me está viendo, pero creo que es importante señalar también que dentro de las cosas que yo veo claras, como dice Arturo Maximiliano, hay que jalar la cobija. El gobierno federal está jalando la cobija a impulsar el desarrollo social, y yo creo que más allá de una narrativa de izquierda de que primero los pobres, lo cierto es que tenemos que buscar
que esos dineros que son de todos los y todas las mexicanas, pues lleguen a quien más los necesitan. Y los programas sociales son una de las cosas, digamos, certeras de este gobierno. En términos presupuestarios, hay dos temas que a mí me preocupan y que tienen que ver con el desarrollo y la consolidación de la vida democrática de este país. Vamos a meternos a discutir, yo creo, con mayor precisión cómo se desahoga esta parte. Ya por ahí María Alemán comentaba digamos, el tiempo en el cual se discutió. Sí es cierto, pero también es cierto que en términos reales, económicamente, este presupuesto le pega a instituciones importantes como el mismo Congreso. Y al INE. Y al INE, al mismo Congreso le pega, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también. Y eso en términos Son los políticos. del gobierno. Más allá de Oye, pero transparencia aumenta. O sea, no se sostiene tanto la teoría de que se fueron contra los autónomos porque tiene IFT, COFESE y transparencia que aumenta, por ejemplo. Sí, no, IFT se reduce un poquito, pero se reduce, Arturo. Entonces, marginal, sí, Perdón. o sea, entonces creo que en términos, les digo, tiene tiene cosas buenas el presupuesto, cosas malas, y bueno, es una misma cobija, que a veces hay que jalarla más hacia la izquierda, a veces hay que jalarla más hacia la derecha, ¿no? Pero es interesante, primero analizar cómo se desahoga el debate, el presupuesto, el debate de cómo se ponen de acuerdo, más allá de 2,000 reservas, María, parece ser que... Histórico, más de 2,000 reservas, y que al final no le cambiaran ni una coma. Pues bueno, eso habla de la mayoría oficialista, de un estilo de gobierno, que eso es lo preocupante. Y luego también es muy popular decir, reduzcámosle el presupuesto a los diputados federales. Sí, es muy bien aceptado y es taquillero el tema, ¿no? Pero estamos debilitando una institución que es importante para el equilibrio de poder. De acuerdo a la historia política de nuestro sistema político en México, el presidente tiene facultades metaconstitucionales. Y si a eso le sumas la debilidad de un poder tan importante como es el legislativo, en este presupuesto se ve una reducción, no así con el Poder Judicial, ¿no? Hay otras señales que parece ser que están cuidando, pues, el Poder Judicial en términos políticos y digamos de equilibrio, pero el poder que puede de repente ponerle un freno al Ejecutivo y a estas de repente facultades metaconstitucionales, pues sin duda es el Legislativo. Entonces, si es muy taquillero deslizar narrativas de, ay, los diputados no hacen nada y gastan mucho. Pues sí, pero en la Cámara de Diputados, que es la máxima tribuna de este país, es donde se toman las decisiones que a usted directamente le afectan. Y es una facultad exclusiva del Congreso, es decir, de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, la aprobación del presupuesto. Y entonces, fíjese usted, es ahí donde se decide para dónde se va a jalar la cobija, ¿no? Por entrarle ya iremos ahí desmenuzando con mayor precisión hacia dónde se fue el amor del gobierno, Arturo. Ahí, por ejemplo, me tocaría nada más para regresar un poquito con Carlos y luego pasar con María. El tema de la infraestructura, pues efectivamente es un elemento tangible que normalmente genera un desarrollo de mucho más largo aliento, pero parece ser que el presidente no ha ocultado, y desde antes de serlo, su planteamiento en torno al el apoyo a los que menos tienen, estos proyectos sociales que además son muy emblemáticos de él. Tan es así que esta figura de la pensión a adultos mayores existe desde que él estaba como jefe de gobierno, o él es el que empieza a imponer esta moda, que algunos gobernadores incluso la copian de alguna forma. Tú ves, Carlos, que hay un error en la apuesta de este proyecto por así decirlo, asistencialista, que de alguna forma pudiera ser algo que no genere más que mitigar temporalmente cierto tipo de necesidades, pero no abone a un replanteamiento de la estructura socioeconómica del país, por así llamarlo? Fíjate, Arturo, que hace aproximadamente 6 años, si no me equivoco, hubo en el estado de Jalisco, en Guadalajara, una organización, un foro de la Organización de Estados Americanos. Y hacían un análisis bien interesante sobre lo que tú estás comentando. Dice, bueno, tenemos 20 años de una política de lo que se conoce como una política de darle dinero a los de arriba y eventualmente va a llegar a los niveles más bajos de la sociedad. Es decir, va a llegar a los pobres, ¿no? Y yo creo que es el momento, decían en aquella
conferencia a algunos de los panelistas de una política al revés, en la que yo coincido, es inyecta el dinero en los extractos más necesitados de la población y entonces apuéstale a una economía de burbujeo. Porque la gente que recibe 2,000 pesos o 3,000 pesos por una beca, pues no la va a ir a ahorrar o no va o lo va a invertir, simplemente lo va a ir a gastar. Y al momento de gastarlo va a incentivar la economía. Yo sí creo en ese tipo de movimientos de la economía. Andrés Manuel, desde luego, también es uno de los creyentes de ellos. Dice, bueno, ¿para qué le invierto yo en la infraestructura que van a aprovechar las grandes empresas para generar dinero, que ha generado durante 25 años o 20 años una gran cantidad de desigualdad, no solamente en México, sino en el mundo? El tema ya no es si la democracia le soluciona los problemas a la gente. Tenemos 25, 30, 40, 50 años diciéndole a la gente, si votas por la persona que tú decides, tus problemas se van a minorar, y eso en el 2021 no ha sucedido. Y entonces tiene que haber otra fórmula. Yo creo que uno de los grandes avances es efectivamente tomar una parte del presupuesto, que aparte, Arturo, es mínima, en comparación de los 7 billones de pesos, lo que se le da a adultos mayores, lo que se le da a algunos programas sociales, otros desaparecen porque no mostraron su eficacia. Ya los comentaremos cuáles son los que no acreditan la eficacia ni la eficiencia. Y entonces lo que toma Andrés Manuel del presupuesto es mínimo y lo invierte en la gente. Yo creo que eso va a movilizar la economía. Me parece que algunos otros proyectos de infraestructura como puertos, como aeropuertos, no solamente el gran concentrado que tienen en el aeropuerto de Felipe Ángeles, sino en otras ciudades, en carreteras, en cosas que conecten o infraestructura que conecte a México con el mundo, sobre todo en la parte de Asia-Pacífico. Me parece que está abandonado en este sexenio, pero soy, insisto, optimista en que llegue inversión que sustituya esta falta de inversión pública por inversión privada, aunque también cuando vemos los anexos del presupuesto, no vemos, por lo menos en puerta, asociaciones público-privadas que no está buscando el gobierno federal para invitar al capital privado a sustituir en aquellos sectores en donde el dinero público simplemente no alcanza, ¿no? María, es centralista, tú comentabas, ¿no? ¿Cómo podríamos desglosarlo un poquito más? Yo haría una sola anotación en ese tema del centralismo, ¿no? La discusión luego también con las alcaldías y en relación, por ejemplo, a qué tanto les transfieres, pero qué tanto esfuerzo están haciendo muchos de los gobiernos municipales, sobre todo en algunas entidades del país, que los rezagos son brutales en términos de recaudación de impuestos por situaciones quizá de no generar una desestabilidad política con su electorado. Pero podríamos abundar un poquito más en este presupuesto que tú catalogas como centralista. Claro que sí, Arturo. Pues mira, se han hecho, creo que varios comentarios, retomando un poco lo que decía Arturo en el sentido de la cobija tenemos que jalarla, ¿no? Para que alcance para todos lados, sí, pero me parece un poco incongruente cuando este es el presupuesto con mayor gasto público en la historia de México. Así es, o sea, es el presupuesto que más va a gastar en gasto corriente desde que tenemos registro histórico. Y este aumento, este aumento en el gasto se va a cubrir de dos maneras. Uno, con sobreestimaciones muy optimistas, y otro con contratación de deuda. Que si a mí me preguntan la contratación, yo no estoy en contra de la contratación de deuda. ¿Para qué? Eso habrá que discutirlo. Pero lo que sí es increíble es que el señor presidente Andrés Manuel ha estado manejando un discurso de no contratación de deuda. Y entonces me parece absolutamente incongruente que la contratación de deuda vaya mayoritariamente dirigida a cubrir el aumento del gasto corriente, cuando además el lema del gobierno ha sido la austeridad republicana. Entonces hay que hablar con transparencia, hay que decir las cosas como son. Es más, mejor que no se diga, que no vayamos por la vida pregonando la austeridad republicana, y no tendríamos a lo mejor ningún inconveniente que hubiera ese aumento, porque a lo mejor se justifica. Habrá que entrar al análisis de ese gasto corriente, pero es un tema de congruencia. Hablaba Carlos del tema de la infraestructura, efectivamente, porque además está, si me permiten la expresión, como disfrazado.
¿no? Pareciera que hay un aumento en la inversión que se va a hacer de infraestructura, pero la realidad es que se va a los proyectos del presidente, se va a Dos Bocas, se va al Tren Maya, está muy focalizado y se deja descuidado el resto de los proyectos de infraestructura que sí se necesitan porque además generan empleos, inyectan capital, genera un movimiento circular económico. Me parece que eso es importantísimo. Y decir también que una de las partes muy afectadas, también lo mencionaba Carlos, muchos de los reflectores se fueron en la discusión de la ley de ingresos porque hubo pues sectores muy golpeados. Y voy a poner solamente uno de ellos para poder construir hacia el presupuesto de perspectiva de género. Las organizaciones de la sociedad civil. Organizaciones de la sociedad civil que ya desde los 3 años anteriores habían sido muy golpeadas por este gobierno porque quitaron la posibilidad de que recibieran recurso público. Entonces, hoy una organización de la sociedad civil ya no podía tener apoyo o recurso público para lograr sus objetivos, sus actividades. Ahora no solo eso, ahora además limitan o topan de alguna manera el que una persona física pueda aportar y que sea deducible. Y esto, sin lugar a dudas, les afecta, les pega en su economía, porque se estima que de 10 pesos que recibe una organización, de 10, 3 son aportaciones de personas físicas que son empáticas con la causa. Y aquí quiero detenerme porque me gustaría que en el siguiente bloque platicáramos de lo importante que es el que los presupuestos se construyan con perspectiva de género y de lo doloroso que es ver cómo hoy el gobierno federal no solo minimiza, realmente hace invisible a las mujeres, a la violencia que se vive contra las mujeres y las necesidades de las mujeres. Ahí, tocayo, el tema de la deuda, ¿no? También como un elemento para generar ingresos y poder hacer una apuesta de inversión como lo puede hacer no solamente un gobierno, como lo puede hacer una empresa, como lo puede hacer una persona. Está satanizado. Pareciera que en el discurso político, no solamente está hablando del federal, cuánto pago de deuda sin que financieramente tenga algún sustento o que tenga alguna conveniencia en términos de números, se está dando bajo esta lógica de que no se vale endeudar al gobierno porque es políticamente penado. ¿Cómo visualizas esto en términos también del presupuesto? Mira, Arturo, yo creo que hay que darle solución. Solo un dato para que nuestra respetable audiencia tenga en el radar por qué los gobiernos se endeudan. Se prevé que para 2022 el déficit sea de 875,000 millones, más o menos. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Subiendo los impuestos? No, y además el planteamiento ha sido ese, ¿no? Creo que son las dos banderas, ¿no? Que no se suban los impuestos y que no se endeude. Y que no se endeude. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Nos endeudamos, subimos los impuestos? De algún lugar tiene que salir el recurso necesario para operar el presupuesto. Entonces, creo yo que efectivamente el tema de la deuda no es popular, el tema de la deuda desde luego que no gusta a mucha gente, pero es el menos costoso políticamente para el gobierno. Si el gobierno decidiera hacerse de recursos a través de la generación de nuevos impuestos, pues bueno, eso políticamente le pegaría mucho más y electoralmente se vería reflejado, ¿no? en las desilusiones inmediatas en 2 o 3 años. Entonces, creo yo que no hay que satanizar la deuda, tampoco es, digamos, un instrumento de nueva creación de este gobierno. Y bueno, también la misma estructura legal tiene ciertas garantías, ¿no? En el caso de los estados y municipios, seguramente Carlos nos corregirá un poquito, pero hay ciertos candados legales que no permiten que nuestros gobernantes abusen y tengan excesos. Hay ciertos límites, entiendo, para adquirir esta deuda. De tal forma que bueno, habrá que explorar y no satanizar algunas decisiones del gobierno federal para pues tratar de completar estos recursos que desde luego pues van a ser necesarios para cosas de suma importancia, ¿no? Sí, pues ya habrá también momento de entrarle ese tema, seguramente será en otro programa, analizando otro tipo de asuntos, pero sí, ¿no? Las deudas estatales, ¿no? Que en algunos lugares son verdaderamente estratosféricas y que han llegado a ser un elemento de preocupación del gobierno en general,
que pudieran justamente dispararse y hacerse completamente impagables. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Voz Alta. Continuamos en Voz Alta. Ya estamos de regreso en Voz Alta y creo que vale mucho la pena continuar y si me lo permites, Carlos Rentería, el tema de la deuda, ¿no? Lo que pudiera estar reflejado en este presupuesto de egresos de la Federación y en un momento dado también tratar de contextualizar al auditorio sobre el otro elemento preocupante, que es esta situación muy, yo diría muy extremista que luego vimos en las entidades de la Federación, donde hay quienes no tienen deuda, quizá en perjuicio de proyectos que pudieran ser de largo alcance, y quienes verdaderamente abusaron de la figura del empréstito, ¿no? Entonces, ¿cómo está el presupuesto de la Federación para arrancarnos por ahí? En unos minutos muy simple, yo coincido con Mari, coincido con Arturo Marcial. A mí tampoco me incomoda el tema de la deuda, sino en qué se va a gastar la deuda. Hablando de las economías familiares, la deuda en las familias no es mala, pero si pido dinero para irmelo a gastar de vacaciones, si pido dinero para gastármelo en la fiesta, pues evidentemente va a ser deuda que voy a pagar años posteriores de un gasto, y la definición de un gasto es aquello que se consume en el momento en el que se presta. Pero los países le invierten con deuda para generar infraestructura que genere ¿qué? Un incremento del Producto Interno Bruto, es decir, de la productividad de los mexicanos. Mucho se ha criticado, por ejemplo, el gobierno federal. Pero el concepto de inversión productiva, no que realmente es a que debería destinar la deuda. Así es, Claro. o sea, tiene que ser la deuda destinada a una inversión productiva. Genial. Inclusive hay un concepto en economía social, en economía política, que se llama tasa interna de retorno social. Los que conocemos un poco de finanzas corporativas sabemos que los negocios se miden por una tasa interna de retorno. Es cuánto dinero o cuánto tiempo o en qué porcentaje voy a recuperar lo que invertí. En materia social, esta tasa interna de retorno social también existe, es decir, en cuánto tiempo va a regresar el dinero. Ahora, esa tasa interna de retorno social es muy viable cuando se invierte, por ejemplo, en universidades. Porque mientras más universidades haya, más profesionistas existen, mejores salarios se pagan, más pagan impuestos sobre la renta y la tasa interna de retorno social sube. ¿Quién tiene la tasa interna de retorno social más grande en términos de universitarios? La Ciudad de México, porque tiene la mayor cantidad de gente estudiando en universidades. Y así podríamos citar varios estados de la República. Si se financiaran universidades con deuda, bienvenida. Si se financiaran carreteras con deuda, bienvenida. Si se financiaran puertos con deuda, bienvenidos. Si se financiaran aeropuertos con deuda, bienvenidos, porque incrementan el Producto Interno Bruto. Y recuerden que el gran indicador internacional para medir qué tan endeudado está un país no es en términos absolutos cuántos billones debe. México ha llegado a deber en su deuda, tanto interna como externa, cerca de 10 billones de pesos, sino qué relación tiene con el Producto Interno Bruto. Si esos 900, casi 1 billón de pesos, Andrés Manuel, los invierte en infraestructura y eso hace que suba el Producto Interno Bruto, entonces va a entregar un país mejor que el que lo recibió, porque lo recibió con cerca del 45% del nivel de deuda sobre el Producto Interno Bruto. Y si lo entrega con 30 o con 35, aunque sean más millones de pesos de deuda, pero el Producto Interno Bruto, es decir, la productividad de los mexicanos sube, entonces su sexenio habrá sido un éxito. En el 2017, una de las reformas que no le van a reconocer jamás, pero que sí hizo la administración de Peña Nieto, fue ponerle un freno a las deudas que estaban en estados o municipios, que se derivaron de cuando las participaciones bajaron tras la crisis en Estados Unidos en el 2008, que le pegó a México en el 2009 y que llegaron a ser de $500 million de pesos en el país. Y eso ya le permite a la Secretaría de Hacienda darle un límite a las deudas de los estados, y una gran decisión política que se tomó en ese momento es que las deudas en los estados fueran autorizadas por mayoría calificada. Antes era por mayoría simple, con lo cual, pues como la ciudadanía es muy generosa, cuando le da un gobernador, la ciudadanía le da todo a un solo partido. Entonces, los gobernadores tenían aquí en Querétaro, reunión de los, tenían control de los congresos. Ahora es mayoría calificada. Necesitan por lo menos 1 o 2 diputados de la oposición. Podríamos hablar de esa reforma de la Ley de Disciplina Financiera que le puso un tope, pero el tema de la deuda es un gran tema. Si esos cerca de billón va a ser para infraestructura, bienvenidos. Si va a ser para gasto corriente, muy mal gastado, y no podemos bajo ningún esquema destinar deuda para programas sociales. Eso es lo que no se podría. En este mismo tema, María, deuda sí, no, ¿cómo?
Y al margen de la deuda financiera, yo sé que tú tienes también una visión de otro tipo de deudas que podrían haber quedado en términos de aquellos rubros que estarían cortos o no se estaría priorizando en un momento que no solamente hay que atender lo económico, sino lo económico en torno de lo social. Por supuesto, es una deuda social. Pasemos de la deuda económica a hablar un poco de la deuda social. Y en este tema, bueno, yo desde el principio he estado insistiendo en la plática, en la charla, entrar a la plática, al análisis de la perspectiva de género de este presupuesto. Y ahorita fuera del aire platicábamos y lo voy a decir, digo, bendita entre los caballeros, me decían, oye María, pero es que yo también lo investigué y no, es que sí trae un aumento del 74%, del 90 y tantos por ciento. Y claro, porque es que es lo mismo que ponía yo el ejemplo con el tema de la inversión de infraestructura. Es prácticamente lo mismo. Es decir, si nosotros nos vamos con la fachada o a simple vista, pareciera que hay un aumento destinado a recursos para las mujeres en el presupuesto de egresos. Sin embargo, en este aumento del 74 hay otros del 93, por ejemplo, en el anexo 13. Hablemos del anexo 13. El anexo 13 trae un aumento del 93% y podríamos decir, bueno, pues es que entonces se aumentó el presupuesto para las mujeres en más del 90%, lo cual es una fachada porque los programas que vienen en el anexo 13 son, por ejemplo, los programas como las becas Benito Juárez, el programa de pensiones para personas de la tercera edad, lo cual es, por supuesto que son buenos, pero no son programas destinados directamente a las mujeres. Y habrá quien pudiera decir, es que en el programa de pensiones de adultos mayores, la mayoría de los beneficiarios van a ser mujeres. Pues sí, probablemente sí, porque si nos ponemos a ver proporcionalmente, somos más mujeres de la población. Pero perspectiva de género se trata de una asignación de recursos que cierre la brecha de desigualdad, que atienda esas condiciones en las que hoy seguimos siendo desiguales. Y eso no está pasando. Y pongo ejemplos muy puntuales. Hay un recorte importantísimo en materia de salud, de salud materna, sexual y reproductiva, aun cuando el aumento de la mortalidad materna va en el 23% para este año, por encima del año anterior. Pongo otro ejemplo que puede ser la violencia de género, en donde también hay un recorte. Ya había venido teniendo recortes los programas, por ejemplo, de refugios para mujeres maltratadas. Nuevamente en este presupuesto de egresos trae un recorte del menos 6%. Las guarderías. Por ejemplo, las guarderías es un gran ejemplo, Carlos, de un presupuesto con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que hace la guardería, que también es para los hombres, pero la guardería en el caso de las mujeres es que nos coloca en condiciones de poder trabajar, porque a lo mejor no tenemos en dónde dejar a nuestros hijos, no todos los abuelos pueden cuidarlos, y eso impide nuestro desarrollo profesional. Invertir en el tema de las guarderías es asignar recursos con perspectiva de género en donde nos coloca en igualdad de condiciones a los hombres y a las mujeres para poder trabajar. Y eso es lo que está faltando en este presupuesto. No por decir que más mujeres van a ser beneficiarias de los programas sociales, quiere decir que estamos teniendo un presupuesto con perspectiva de género. Y ahí sí creo que no hay que quitar el dedo del renglón, particularmente como consecuencia de la pandemia, de la crisis económica y de muchos aspectos sociales y económicos. Tenemos hoy que echar para adelante con mucha atención el tema de la violencia intrafamiliar y de la violencia de género o por razón de género. Entonces, aquí sí creo que es importantísimo que todas las voces se escuchen en voz alta para que en la construcción de los presupuestos, por ejemplo, ahora estatales que vienen, en los presupuestos municipales, sí se construyan con perspectiva de género. Claro, yo me quedo con la idea, María, de que es positivo que las mujeres sean o estén recibiendo más recursos de algunos programas federales. Sin embargo, también quiero tratar de interpretar lo que tú dices, que al no venir
acuerpado por una política pública que tenga una consecuencia mucho mayor que solamente la transferencia de beneficios por programas sociales, pues debería tener este acompañamiento. Quiero tratar de entenderlo de esa manera. Tocayo, ¿cómo ves? Hablando de deudas y de activos, ¿qué tiene y qué no tiene este presupuesto en alcance a todo lo comentado, ¿no? Bueno, sin duda la apreciación de Carlos es sumamente muy valiosa para que nuestra audiencia comprenda cómo es posible fiscalizar cómo se ejerce el recurso público a nivel federal. Y creo que la parte y con la cual me gustaría ir cerrando, Tocayo, es el cuidado que tenemos que tener como ciudadanas y ciudadanos de este país en las decisiones que toma el gobierno federal, en donde coloca los pesos y centavos a propósito de los ciudadanos de todas los mexicanos. Hay un tema que a mí particularmente me llamó la atención, que es el estilo de gobernanza que se ejecuta por parte del Ejecutivo Federal. En el caso, ya lo decía yo, de la debilidad institucional que de alguna otra forma la cobija se desdobla hacia otra parte y que es de preocuparse, ¿no? Yo particularmente observo el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que si nosotros hacemos la revisión del histórico del 2018 a la fecha, vamos a encontrar una reducción del 25% en su presupuesto de estos últimos 4 años. Digo, no le tocó el de 2018 a nuestro presidente, pero desde luego que eso habla de en dónde están poniendo el corazón los gobernantes. ¿Acaso están poniendo el corazón en reforzar la seguridad, en robustecer con más recursos al ejército, en dotarle de ciertas facultades a la Marina que antes no tenía? Hay una serie de decisiones que están siendo acompañadas del ejercicio presupuestal del 2022 que son dignas de poner atención. No quiere decir que vamos a llegar a ser Venezuela, creo que es un absurdo ese tipo de narrativas, pero sí quiere decir que en nuestro gobierno federal está pensando que primero hay que resolver otros temas y que los derechos humanos importan, pero no tanto, ¿no? Y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues a lo mejor su papel puede ser cubierto con otras instancias, ya sea las locales o el mismo gobierno o la sociedad civil, que es otro tema, ¿no? Ya platicaban de esta parte de la reducción y la posibilidad que van a tener a través de la ley de ingresos. Entonces, creo que hay que poner el acento en cuidar hacia dónde pone el corazón el gobierno federal en materia económica para que no nos agarren desprevenidos y desprevenidas respecto de cuál es el tema. Yo concluyo, Arturo, María, Charlie, con una reflexión que seguramente nuestra audiencia podrá o no compartir, pero a final de cuentas los gobiernos tratan de poner modelos, es decir, por eso presentan una plataforma político-electoral y estos modelos tienen que ir acompañados necesariamente de decisiones en materia presupuestal. Y desde luego, pues es preocupante este tipo de decisiones y cuidar, ¿no?, hacia dónde está caminando para que usted, cuando tenga que elegir en un proceso electoral, defina por dónde van los temas que va a ir cerrando, ¿no? Y que cabe señalar, Tocayo, digo, tocamos al principio el tema de la famosa ventanilla esta de oficialidad de partes, pero que también siendo analítico en la parte histórica, pues yo no recuerdo, no sé ustedes, cuándo fue la última vez que hubo un presupuesto por unanimidad, ¿no? Que no se dio muy claramente la división entre el gobierno que propone el presupuesto con base en los elementos técnicos que, bueno, los debe conjuntar con sus propias áreas especializadas, y pues los grupos parlamentarios que son de alguna forma de oposición. ¿No? Quizá uno de los más interesantes referentes es aquel del 2005, ¿no?, donde le cambian el presupuesto completamente a Fox. Me parece que es el único caso donde el propio partido le ha dado la vuelta al presupuesto de su presidente, pero a final de cuentas son anécdotas, ¿no? Pero sí ha habido, por supuesto, por unanimidad, señalados inclusive por el presidente Andrés Manuel, que era cuando era secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Ajá, sí, creo que sí y curiosamente, fue cuando fueron señalados a la Cámara de Diputados de recibir una comisión, un bono que ellos podían distribuir para obra pública,
que venía de un rubro que era el ramo 23, provisiones salariales y económicas, que hoy tiene un incremento importante en el presupuesto de egresos. Que se le ha conocido técnicamente como los moches, ¿no? Como los moches, en aquella ocasión que se le daban, pues no recuerdo la cantidad para no mentir, puede ser que nos esté escuchando algún diputado que diga, no, a mí me dieron más. Creo que eran Y como, no es 30, creo que eran Carlos, como ¿no? 30 millones, más o menos por diputado, si mal no recuerdo. Oigan, pero ya estamos, no sé si pasemos a hacer una especie de conclusiones, unos 2 minutitos cada uno que nos podamos llevar para despedir ya también el programa, que está muy interesante, pero el tiempo se nos anda agotando. ¿Gustas María, por favor? Gracias, pues encantada. La verdad es que sí, el tiempo se pasa volando. Necesitaríamos más y más horas para seguir, pero seguro que habrá muchos temas igual. Invitarlos a que estén muy pendientes de este espacio de diálogo, que incluso nos escriban a través de las redes sociales, que nos hagan llegar los temas que les gustaría que aquí platiquemos. Ya vieron que es una mesa de análisis sin filtro. Y yo quisiera pues concluir, ¿no? Básicamente lo decía, me parece, Carlos al principio de su intervención. Esto es como las necesidades de una familia, ¿no? El presupuesto es, veámoslo así, pensemos en una familia y pensemos en que pues la familia tiene sus necesidades, ¿no? Tiene que cubrir los gastos de la escuela, del transporte, de la alimentación, los gastos médicos. Tiene una serie de gastos que son, pues sí o sí, ¿no? Indispensables. Y que pues justamente lo que recibe, lo que ingresa, pues tiene que distribuirlos para cubrir mayoritariamente esas necesidades. Y hoy lo que estamos viendo, en mi opinión, en el presupuesto de egresos para el 2022, es un presupuesto que sí medianamente cubre algunas de las necesidades después de muchas voces. Por ejemplo, cubre el tema de salud, ¿no? Hay una mejoría, ya lo mencionamos en el tema del presupuesto de salud, pero que sí deja desprotegidos ámbitos como la ciencia, como la innovación, que yo creo y estoy convencida que ahí es donde precisamente tendríamos que invertir. Decía Arturo Maciel, decía, mira, ¿cómo vamos a cubrir ese déficit, ¿no? Pues vamos a cubrir ese déficit en la medida en la que seamos más competitivos, en la medida en la que nuestra economía se recupere, en la medida en la que tengamos más mexicanas y mexicanos aportando, contribuyendo a las finanzas públicas. Entonces, si tú no le inviertes a la generación de empleos, al emprendimiento, a la innovación, pues difícilmente creo que se va a alcanzar ese resultado. Entonces, en síntesis, yo veo hoy en las necesidades de una familia cubiertas a medias, las necesidades indispensables, y más bien cubriéndose gastos innecesarios, pongámosle, remodelando la sala de televisión, en lugar de pagar o de invertir en que sus hijos tengan clases de música, de cultura, de pintura, de tecnología, para que el día de mañana sean mejores ciudadanos. ¿Cómo concluirías, Carlos? Nada más dos curiosidades, y lo digo en calidad de curiosidades. 2 ramos tienen incremento, el ramo 23, que ya vimos que en su momento fue usado para lo que etiquetaban los diputados en obra pública, pero que también el ramo 23 fue usado para la estafa maestra, y que tradicionalmente en términos presupuestales el ramo 23 es considerada la caja chica del gobierno, ese sube. Y también sube el ramo 34, que es lo que destinan al IPAB, al Instituto de Protección al Ahorro Bancario. No sé si estén esperando que otro banco quiebre, porque recuerden que en este año, ¿qué banco quebraron? FAMSA y Hacendo. FAMSA y Hacendo. Quebraron 2 bancos, y entonces el IPAB tiene que cubrir de inicio ese déficit que se genera de inicio porque 2 bancos hayan quebrado. En este año es brutal el incremento que se da a que es el ramo, en donde todavía estamos pagando lo de aquel famoso Fobaproa, y que ahora fondea el IPAB. Y yo esperaría con entusiasmo el presupuesto del Estado, y esperaría el presupuesto de los municipios, porque más de $1 billón, más de $1 billón, en fondos de participaciones y en fondos de aportaciones de la Federación, se van a la discrecionalidad de los congresos locales y de los ayuntamientos para etiquetarlos en gasto público. Entonces, no todo se lo carguemos al presidente de la República. Esperemos en próximas fechas estar teniendo un programa parecido a esto, y que la sociedad se involucre para que sepamos exactamente en qué se va a gastar el dinero, que ahora ya tienen certeza los municipios y estados que van a resumir. Y ya por último, esperaría que estos incrementos
y el dinero de la gente no fueran comidos por el mayor impuesto que pueden pagar los mexicanos, que es la inflación, y que estamos a punto de estar en el 7%. Podemos celebrar que tenemos un presupuesto de 7 billones de pesos, pero con una inflación del 7%, réstenselo. Y esto es la peor contribución, el peor impuesto que puede recibir un mexicano o cualquier ciudadano de un país, es que haya una inflación elevada. Ese da para todo un programa, mi estimado Carlos. Tocayo, ¿cómo concluyes? Pues solamente estar pendientes como ciudadanas y ciudadanos de este país de cómo se gastan nuestros recursos, nuestros impuestos. Yo creo, Arturo, María, Carlos, que este presupuesto, pues en realidad se hablan de cifras históricas, pero es el mismo modus operandi de nuestra clase política. Y desde luego, pues no se prevé otra cosa, ¿no? Que también tenga tintes electorales, pues los va a tener. Pero si esos tintes electorales van a abonar a mermar un poco la desigualdad en este país, pues bueno, sería de las cosas claras que yo veo, ¿no? El reto sería también que como ciudadanas y ciudadanos estemos al pendiente de exigirles a nuestros legisladores que, pues, digamos, fortalezcan un poco la estructura legal de los presupuestos, meter ahí la iniciativa, por ejemplo, de los presupuestos participativos. En unos lugares ya del país se explora a nivel municipal, a nivel estatal, y que desde luego esto daría cuenta a que los gobiernos no tomen decisiones tan arbitrarias o tan lejos de la realidad social. Yo creo que cerraría con eso, Arturo, invitar a las y los ciudadanos a ser partícipes de la discusión nacional, de la discusión pública, y que ojalá en unos años estemos ya elaborando presupuestos participativos. Y bueno, pues a mí no me queda nada más que agradecerles a quienes nos apadrinaron como audiencia hoy en el primer programa de En Voz Alta. Y bueno, pues también, por supuesto, invitarlos a que nos sigan acompañando en las próximas ediciones de este espacio de análisis y de debate. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.